Jehová se deleitó en aplastarlo. A continuación, Isaías dice algo sorprendente. Jehová mismo se deleitó en aplastarlo, lo enfermó. Si pone su alma como ofrenda por la culpa, él verá su prole, prolongará sus días, y en su mano lo que es el deleite de Jehová tendrá éxito. A causa del penoso afán de su alma, él verá, quedará satisfecho. Por medio de su conocimiento, el justo, mi siervo, traerá una posición de justos a muchas personas, y él mismo cargará los errores de ellas. Isaías 53, 10 y 11. ¿Cómo es posible que Jehová se deleitara en ver a su fiel siervo aplastado? Está claro que no fue él quien acusó el sufrimiento de su querido hijo. Sobre los enemigos de Jesús recayó toda la responsabilidad por lo que le hicieron. Pero Jehová permitió aquel trato cruel. Juan 19:11 dice, Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran concedido de arriba. Por eso, el pecado del hombre que me entregó a ti es peor. ¿Por qué razón? Sin duda, al Dios de la empatía y de la tierna compasión le dolió ver cómo padecía su hijo aunque era inocente. Isaías 63:9 dice, durante todas sus angustias, él también estuvo angustiado, y su propio mensajero personal los salvó. En su amor y compasión, él los recompró y los levantó y los sostuvo todos los días de tiempos pasados. Lucas 1, 77 y 78 dice, para darle a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados, debido a la tierna compasión de nuestro Dios. Por esa compasión, la luz de un amanecer nos visitará desde lo alto. Es obvio que Jehová no estaba disgustado en modo alguno con Jesús. Aún así, se deleitó en que su hijo estuviera dispuesto a sufrir, debido a todas las bendiciones que de ello resultarían. Por un lado, Jehová consideró el alma de Jesús una ofrenda por la culpa. Cuando éste ascendió al cielo, entró ante la presencia de Jehová, llevando como ofrenda por la culpa el mérito del sacrificio de su vida humana, y a Dios le complació aceptarla en favor de toda la humanidad. Hebreos 9:24 dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que es una copia de la realidad, sino en el mismísimo cielo. Así que ahora se presenta delante de Dios a favor nuestro. Hebreos 10 del 5 al 14 dice, así que cuando Él entra en el mundo dice, no quisiste ni sacrificios ni ofrendas, pero me preparaste un cuerpo. No aprobaste ni ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, mira, he venido. En el rollo está escrito acerca de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Primero dice, no quisiste ni aprobaste sacrificios, ni ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado, que son sacrificios que se ofrecen según la ley. Y luego dice, mira, he venido para hacer tu voluntad. Él elimina lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante el cuerpo de Jesucristo, que fue ofrecido una vez y para siempre. Además, todos los sacerdotes ocupan su puesto cada día para realizar su servicio santo y para ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden eliminar los pecados por completo. Pero este hombre ofreció un solo sacrificio para siempre por los pecados y se sentó a la derecha de Dios, y desde entonces está esperando a que se ponga a sus enemigos como banquillo para sus pies. Porque con una sola ofrenda de sacrificio, Él ha perfeccionado para siempre a los que están siendo santificados. Mediante dicha ofrenda, Jesús llegó a tener prole, pues se convirtió en un Padre eterno que puede dar vida eterna a cuantos ejercen fe en su sangre derramada. Isaías 9:6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz.
Después de todas las angustias que Jesús soportó en su condición de alma humana, debe causarle una gran satisfacción la perspectiva de liberar a la humanidad del pecado y la muerte. Claro está, más gratificante aún debe resultarle saber que su integridad proporcionó a su Padre Celestial una respuesta a las provocaciones de su gran adversario, Satanás el Diablo. Proverbios 27:11 dice: Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón para que yo le pueda responder al que me desafía. Otra bendición que se logró por la muerte de Jesús es que incluso ahora Él eleva a una posición de justos a muchas personas. Según Isaías, lo hace por medio de su conocimiento, al parecer el que adquirió al llegar a ser un hombre y sufrir injustamente por su obediencia a Dios. Hebreos 4:15 dice: Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros en todo sentido, pero sin pecado. Puesto que los padecimientos de Jesús llegaron al extremo de causarle la muerte, pudo proporcionar el sacrificio requerido para ayudar a los seres humanos a conseguir una posición de justos. ¿Quiénes reciben tal distinción? En primer lugar, sus discípulos ungidos. Por su fe en el mencionado sacrificio, Jehová los declara justos con el propósito de adoptarlos como hijos y hacerlos coherederos con Jesús. Romanos 5:19 dice: Porque tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de un solo hombre, del mismo modo, muchos llegarán a ser justos por la obediencia de una sola persona. Romanos 8:16 y 17 dice: El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, pero coherederos con Cristo, siempre y cuando suframos con Cristo, para que también seamos glorificados con Él. Y después una gran muchedumbre de otras ovejas ponen fe en la sangre derramada de éste y gozan de una posición de justos con la perspectiva de ser amigos de Dios y supervivientes del Armagedón. Revelación 7:9 dice: Después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas blancas y llevaban hojas de palmera en las manos. Revelación 16:14 dice: De hecho son mensajes inspirados por demonios y realizan señales. Se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de reunirlos para la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. Revelación 16:16 dice: Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Juan 10:16 dice: Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz, formarán un solo rebaño con un solo pastor. Santiago 2:23 dice: Así se cumplió el pasaje de las Escrituras que dice: Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo, y él fue llamado amigo de Jehová. Santiago 2:25 dice: De la misma manera, no fue declarada justa por sus obras Rahab la prostituta, después de recibir hospitalariamente a los mensajeros y de enviarlos por otro camino. Isaías concluye hablando de los triunfos del Mesías. Por esa razón le daré una porción entre los muchos, y será con los poderosos con quienes él repartirá proporcionalmente el despojo, debido a que derramó su alma hasta la mismísima muerte, y con los transgresores fue contado. Y él mismo llevó el mismísimo pecado de muchas personas, y por los transgresores procedió a interponerse. Isaías 53:12. Las palabras finales de esta sección de las profecías de Isaías encierran una enseñanza alentadora. Jehová valora a los que le son fieles.
Esto se desprende de la promesa de que daría al siervo mesiánico una porción entre los muchos. Parece que esta expresión alude a la costumbre de dividir el despojo o botín de guerra. Jehová aprecia la lealtad de los muchos fieles de la antigüedad, como Noé, Abraham o Job, y les ha reservado una porción en su venidero nuevo mundo. Hebreos 11 del 13 al 16 dice: Todos ellos murieron firmes en la fe, aunque no recibieron las cosas prometidas, pero las vieron a lo lejos y las aceptaron con gusto y declararon públicamente que eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Y los que hablan así dejan claro que están buscando con empeño un lugar para ellos. Con todo, si hubieran seguido pensando en el lugar del que habían salido, habrían encontrado la oportunidad de regresar. Sin embargo, ahora se esfuerzan por conseguir un lugar mejor, es decir, un lugar que pertenece al cielo. Por eso, Dios no se avergüenza de ellos ni de que lo llamen su Dios, pues ha preparado una ciudad para ellos. De igual modo otorgará una porción a su siervo mesiánico. Ciertamente no dejará su integridad sin recompensa. Nosotros, asimismo, podemos estar seguros de que Jehová no olvidará nuestra obra y el amor que mostramos para con su nombre. Hebreos 6:10 dice: Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes, ni del amor que demostraron por su nombre al haber servido a los santos y al continuar sirviéndoles. El siervo de Dios también obtendrá un botín de guerra cuando derrote a sus enemigos, botín que compartirá con los poderosos. ¿Quiénes resultan ser estos en el cumplimiento de la profecía? Son los primeros discípulos de Jesús en vencer al mundo tal como Él lo hizo, es decir, los 144,000 ciudadanos del Israel de Dios. Gálatas 6:16 dice: Que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta. Sí, sobre el Israel de Dios. Juan 16:33 dice: Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimientos, pero sean valientes, que yo he vencido al mundo. Revelación 3:21 dice: Al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Revelación 14:1 dice: Entonces vi al Cordero de pie en el monte Sión, y con él 144,000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. ¿Qué es entonces el botín o despojo? Al parecer incluye las dádivas en hombres que Jesús arrebata del control de Satanás, por así decirlo, para entregarlas a la congregación cristiana. Efesios 4, del 8 al 12 dice: Porque las escrituras dicen: Cuando él subió a lo alto, se llevó prisioneros, dio hombres como regalos. ¿Pero qué significa la frase él subió? ¿No significa que antes bajó a las regiones de abajo, es decir, a la tierra? El que bajó es el mismo que también subió muy por encima de todos los cielos para dar plenitud a todas las cosas. Y dio a algunos como apóstoles, a algunos como profetas, a algunos como evangelizadores, a algunos como pastores y maestros. Los dio para corregir a los santos, para la obra ministerial y para edificar el cuerpo de Cristo. Los 144,000 poderosos reciben una porción de otro botín más. Por su victoria sobre el mundo, despojan a Satanás de toda base para desafiar a Dios con escarnio. Con su devoción inquebrantable, ensalzan a Jehová y regocijan su corazón. Jesús sabía que estaba cumpliendo la profecía relativa al siervo de Dios. La noche de su arresto citó las palabras de Isaías 53:12 y las aplicó a sí mismo. Isaías 53:12 dice: Por esa razón le daré una parte entre los muchos, y él se dividirá el botín con los poderosos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores. Llevó los pecados de muchas personas y por los pecadores intercedió.
Les digo que esto que está escrito tiene que realizarse en mí, a saber, y fue contado con los desaforados porque lo que tiene que ver conmigo está realizándose. Lucas 22 del 36 al 37 dice, entonces él les dijo, pero ahora el que tiene una bolsita para el dinero que la lleve y también una bolsa de provisiones, y el que no tiene espada que venda su manto y compre una, porque les digo que tiene que cumplirse en mí esto que está escrito. Fue considerado un delincuente. De hecho, esto se está cumpliendo en mí. Lamentablemente a Jesús de veras lo trataron como a un desaforado. Lo ejecutaron como a un delincuente, clavándolo a un madero entre dos salteadores. Marcos 15:27 dice, además, junto a él fijaron en maderos a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Aún así soportó todo ese oprobio, plenamente consciente de que con ello intercedía por nosotros. En realidad, se interpuso entre los pecadores y el azote de la pena de muerte, de modo que fue él quien recibió el golpe. El relato histórico de la vida y la muerte de Jesús nos permite llegar a una conclusión inequívoca. Jesucristo es el siervo mesiánico de la profecía de Isaías. Verdaderamente debemos sentirnos muy agradecidos a Jehová, pues permitió con gusto que su querido Hijo desempeñara el papel profético del siervo, que sufriera y muriera para redimirnos del pecado y la muerte. Romanos 5:8 resalta el gran amor que nos demostró. Romanos 5:8 dice, sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también deberíamos rebosar de agradecimiento hacia Jesucristo, el ensalzado siervo que de buena gana derramó su alma hasta la mismísima muerte. Notas, el Targum de Jonatán ben Uzziel del siglo I era común, vierte Isaías 52:13 de este modo. He aquí que mi siervo el Mesías prosperará. Traducción de Joseph Rivera Florit. Asimismo, el Talmud de Babilonia, siglo III, era común, dice, ¿cómo se llama el Mesías? Se llama el enfermo, dijeron los rabíes, porque dice lo escrito, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sanedrín 98b, Isaías 53:4. El profeta Miqueas llamó a Belén el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá. Miqueas 5:2. Sin embargo, pese a su pequeñez, a esta población le correspondió el singular honor de ser la cuna del Mesías. El vocablo hebreo para plagado se emplea también en conexión con la lepra. Segunda de Reyes 15:5 dice, Jehová hirió al rey con lepra y siguió siendo un leproso hasta el día de su muerte. Vivió en una casa aparte mientras su hijo Jotán estaba al mando de la casa y juzgaba a la gente del país. Según ciertos biblistas, algunos judíos dedujeron de Isaías 53:4 que el Mesías padecería lepra. Isaías 53:4 dice, en realidad, él mismo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos como alguien plagado, golpeado por Dios y afligido. El Talmud de Babilonia aplica este versículo al Mesías y lo llama el leproso de la casa de estudios. La versión católica Torres Amat, que se basa en la Vulgata latina, lo traduce así. Le reputamos entonces como un leproso.